todavía deben estar almorzando porque la franja es pequeñita, pero vamos a dar inicio. Bueno, mi nombre es Luz Elena Rodríguez, trabajo con el programa Todos a Aprender y voy a tener el gusto de estar con ustedes en esta tarde de la tarde. Vamos a estar acompañados del profesional José Leonardo Jurado, quien trabaja con nosotros, un compañero del Ministerio de Calidad y tiene el rol particularmente de la relatoría. Yo voy a estar moderando y el ex central, la persona que nos reúne y nos convoca hoy, es el profesor Alivio Gerardo Figueroa, que nos va a presentar su clase sobre cuento. Nos gustaría que ahorita va a tomar la palabra porque la primera parte de la sesión va a ser la clase modelada de él. Pero entonces los vamos a invitar a que hagan una pequeñísima presentación para que sepan un poco con qué vamos a hacer. Me invito a presentarse. ¿Su nombre es? Raquel, docente. Raquel, docente. La profesora Angélica María Rojas, docente. ¿De dónde vienen? ¿Señor? ¿De dónde vienen? Del Huila. Gracias. María José Casilla, también docente. Trabaja en Bogotá, el Colegio Nacional de Integración Civil. Mi nombre es Diana Mesa, soy docente también y trabajo en el Colegio de Integración Civil. Bienvenidos a la sesión y dejamos un poquito más. Mi nombre es Gerardo Figueroa Gómez, como ya se dijo, vengo del departamento de Nariño, de la ciudad de San Juan de Pasto, de la Escuela Normal Superior de Pasto, licenciado en Filosofía y Letras, especialista en docencia universitaria, magíster en la enseñanza del español como segunda lengua, magíster en lingüística aplicada y director de la Academia San Juan de Pasto. ¿Cuál es el propósito de la clase? El propósito de la clase es familiarizar al estudiante con ciertos conceptos y con una estructura. Cada texto tiene una estructura. Nosotros hemos escogido el texto narrativo. El texto narrativo nos enriquece porque nos sirve para muchos grados de bachillerato, incluso, y más fuerte aún, en grados de primaria. Pero vamos a iniciar abordando los saberes previos. ¿Por qué? Porque cuando usted indaga en el estudiante, le da la posibilidad de que se dé a conocer. Kant, que era un gran filósofo, dijo alguna vez a Tomás de Aquino, Kant enseñó mucho tiempo, entonces, ¿qué es enseñar? Le dice Tomás de Aquino a Kant. Es el acto de perder poder. Tomás de Aquino dice, ¿cómo se le ocurre a usted decir que enseñar es el acto de perder poder? Si usted es el que manda la clase. Entonces le dice, sí, hijo, enseñar es el acto de perder poder. ¿Y por qué? Dice Tomás de Aquino. Porque cuando un estudiante te alza la mano y pregunta, ya lo tienes. Ese era acá. La señora me decía que venía de dónde? De Si yo le hago una pregunta, ¿qué es un texto? ¿Qué me diría? Un texto. Un texto es como una serie de frases Sí. en un sentido. Una serie de frases con sentido. Ya tiene una oración. Una serie de frases con sentido. Claro, porque algo incoherente no puede ser texto. Aunque hay teorías que dicen que la incoherencia es un texto. Pero en nuestro caso, en la lengua castellana, debe haber una coherencia. La señora, ¿qué es un texto? Para mí es un conjunto de oraciones que tiene sentido. Un conjunto de oraciones con sentido, un orden. La señora. Un conjunto de palabras, oraciones, que quieren dar a conocer ordenadamente un mensaje. Deja algo. Un texto deja algo. Y la señora. Bueno, para mí un texto es la composición utilizando unos códigos desde una escritura en una lengua, ¿cierto? Que a través de la composición genera significado o produce significado, sentido. Hay un orden, hay un conjunto, hay una producción de significado. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso es. Un texto es todo lo que sea susceptible de ser interpretado. Pero vamos a recordar, nuestra vida está llena de lecturas. Lecturas de libros, de revistas, artículos, novelas, cuentos. ¿Qué ha leído usted que le haya gustado bastante? Algo que recuerde, que le haya gustado. Pues yo las vidas de los santos. Las vidas de los santos. Biografías.
Y vamos a necesitar a alguien acá, un estudiante, que nos haga el favor de escribir. Voluntariamente, quien quiere. Sí, estaba que decía que sí. Bueno, usted me va siguiendo, ¿listo? Voluntariamente. Usted me hablaba de la vida de los santos. ¿Cuál de tantos? Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús. ¿Qué le gustó de Santa Teresa de Jesús? Pues, lo que más me llamó la atención era que estando en un convento se volvió santa. O sea, estando como que dice allá, clausura, Sí. haya dejado unos escritos que era un diario y se convierte ya más adelante con esos escritos en una santa. Listo. Perfecto. Y si yo le digo a usted, inicie una historia con Santa Teresa de Jesús, ¿cómo le dice? Yo diría, vivió hace años, Vivió hace años una niña la niña llamada ¿quién? Santa Teresa de Jesús. Entonces, vivió hace años una niña llamada Santa Teresa de Jesús. Listo, tenemos el inicio. Ya tenemos algo. Ya tenemos el inicio de esa historia. Y la señora, ¿qué ha leído? Algo que uno ha leído bastante, sobre todo uno en el medio académico, pero algo que le recuerde, que le guste. Que me gusta mucho el terror de Sistoé. El terror de Sistoé. ¿De qué trata el terror de Sistoé? Este libro me encanta porque habla sobre la vida del estudiante de niño de sexto, que es terrible, que hace que encargaba sus bromas y los demás le seguían la corriente. Entonces me acuerda mucho, o sea, porque el proyecto de este año hay niños, pretendiblemente el sexto, leímos el libro porque lo quería leer, y él decía, yo soy participante de ese libro. Entonces, tenemos la primera oración. Sí. Vivió hace años una niña llamada Santa Teresa de Jesús. ¿Qué era qué? Métame eso ahí. ¿Cómo cuadraría esa oración? De su cuento, perdón, de su libro, El terror de Sistoé. Le cambiaron. Vivió, no lo puede cambiar porque es la parte de. Usted va a complementar esa parte. Vivió hace años una niña llamada Santa Teresa de Jesús. ¿Dónde estudiaba Santa Teresa de Jesús? ¿Y qué grado? En sexto. Vivió hace años una niña llamada Santa Teresa de Jesús que estudiaba en sexto. Listo. Y ya vamos haciendo una construcción. La señora, ¿qué ha leído? ¿Qué le gustó? De lo tanto que ha leído, ¿qué recuerda? Bueno, hay una novela que me gusta mucho del autor Frank McCourt que se llama Las cenizas de Ángela. ¿Las cenizas de? Ángela. ¿De qué trata las cenizas de Ángela? Cuenta la historia de su vida cuando niño, del autor, Sí. y cuenta cómo tuvieron una vida difícil en Ajá. Nueva York y Sí. luego el regreso a Irlanda. Sí. Y allí refleja como las condiciones sociales de la época y las que ellos tuvieron que llevar en su vida. ¿Por qué le llamó la atención ese libro? Porque es un recuento de la historia propia del autor. Ajá. Y porque de alguna manera también deja entrever lo que sucedía sobre la época en Irlanda del Norte específicamente. Sí, señora, tenemos que vivió hace años una niña llamada Santa Teresa de Jesús, que estudiaba en sexto B. ¿Qué tenemos que marcar aquí? Ya tenemos una idea. Ya tenemos que empezar a jugar con los signos de puntuación, ¿no? Sí. Ahora, lo suyo, aquí, que sea coherente con esto. Que estudia en sexto lugar. Tranquilo. No conozco a Santa Teresa. No importa, porque Santa Teresa ya no es la Santa Teresa de ella. Pero digamos que vivía con su familia conformada por 3 hermanos y 2 hermanas. ¿Cómo se llamaba la hermana? La hermana se llamaba... Verá, es con su libro, con el libro que leyó usted. ¿Cómo se llamaba la hermana? Ah, se me olvidó. ¿Usted? ¿Las cenizas de quién? Ángela. Eso. Ah, Vivió ya. hace años una niña llamada Santa Teresa de Jesús que estudiaba en sexto B. Punto. Vivía con su familia y su hermana. Vivía con su familia, sus padres y su hermana, quien se llamaba Ana. Por favor.
digamos. Bien, Mauricio. Tenemos un problema que si quien quiera entrar ya no puede. Y el que quiera Y salir, el que quiera salir tampoco puede. vivir con su familia. Ay, Su familia, sus padres y su hermana, su familia conformada por sus padres y su hermana que se llamaba Ana. listo. Y le vamos a rogar al señor camarógrafo que nos diga él qué ha leído. Tranquilo que usted no sale. Hace poco estuve leyendo, retomando otra vez la historia del Principito, pues por mi hijo. Claro que es importante. Cuando uno lee, y cuando uno enseña a leer, y cuando uno enseña literatura, debe ubicarse en los niveles, en la edad. Dicen que ese libro que lleva más de 44 años, pues ya, no, que hay otros libros mejores. Enseñarle valor, a ser persona, a querer, a crear lazos. Es enseñar a ser humano, un hombre para la vida, un hombre bueno. Y eso lo hace la literatura. Ese libro es muy importante. ¿Qué recuerda de ese libro? El Principito anduvo por varios mundos y allí aprendió muchísimo del valor de la vida. Listo. El Principito anduvo por varios mundos y ahí aprendió el valor de la vida. ¿Por qué no revolvemos siempre a tomar esto? Porque tenemos que estar en esta parte. Pero ojo, ya tenemos. Perdón. Siento. ¿No? Siga con la frase, yo le cubro. Ay, gracias. Teníamos el Principito. Vivió hace años una niña llamada Santa Teresa de Jesús, que estudiaba en sexto B. Vivía con su familia, conformada por sus padres y su hermana Ángela. Y este Principito viajaba por varios mundos, ¿no? ¿A quién vamos a poner a viajar entonces? A Santa Teresa. Ajá, ¿qué marcamos aquí? ¿Qué nos sacó? ¿Qué nos apuntó? ¿Cómo? ¿Cómo se diría? ¿Cómo? ¿Cómo marco? No importa. Este es un pretexto, ¿no? Sí. Y los textos se deben correr desde la ortografía hasta la signos de puntuación. Digamos que una coma. Vivió hace años una niña llamada Santa Teresa de Jesús, que estudiaba en sexto B. Vivía con su familia conformada por sus padres y su hermana Ángela. Y desde muy pequeña quiso conocer muchos lugares. Y desde muy pequeña quiso conocer muchos lugares. Y al experto del ministerio que nos honra con su presencia, ¿qué ha leído? Yo leí, ahora último he leído, digamos que documentos que tienen que ver con pedagogía y con didáctica, pero con relación a historias o novelas. No, sirve cualquiera. Ah, bueno, porque es lectura, ¿no? Un artículo periodístico sirve, es lectura. Una receta de cocina sirve, es lectura. Un manual de cómo armar una mesa, cuando ahora que vienen estas mesas, ajá, sirve, porque es lectura. Y en esos momentos el estudiante debe comprender. Aquí tienes el manual. Lee lo que dice aquí, pero si no entendió cómo va a armar la mesa, es lectura. Lo escuchamos de pedagogía. Ah, bueno, entonces el último documento que estaba leyendo era Acción y Reflexión del Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. El programa de educación ambiental. Vivió hace unos años una niña llamada Santa Teresa de Jesús, que estudiaba en sexto B. Vivía con su familia, conformada por sus padres y su hermana Ángela, y desde muy pequeña quería viajar por el mundo. ¿Ahí qué tenemos del cuento? ¿Qué tenemos? Muy bien, vamos con la estructura. Ojo con eso. Todo texto tiene una estructura, mis queridos estudiantes. Ya tenemos el inicio, ¿no? La presentación, lo que sea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién le vamos a complicar la vida? A Teresita. A Teresita, como usted quiera. ¿Tenemos un problema de medio? Usted me hace una letra de medio ambiente, ¿no? Ah, sí. Entonces busquemos. Educación ambiental. Ajá. ¿Qué le pasó a Santa Teresa entonces? Vivía con su familia, conformada por padres, hermanas, Ángela, y desde muy pequeña quería viajar por el mundo. Acá arrancamos otro párrafo. ¿Cómo metemos el problema ambiental ahí? O la lectura ambiental. Al viajar por el mundo se dio cuenta Ajá. que había muchos problemas ambientales. Al viajar
viajar por el mundo se dio cuenta que había muchos problemas ambientales. Esa es la idea. Al viajar por el mundo se dio cuenta que había muchos problemas ambientales. ¿Y la ¿Vamos a colaborar? Es que esa es la idea, que usted haga parte de ese texto. Ese es suyo. Entonces, al viajar por el mundo se dio cuenta que hay muchos problemas ambientales, pero ella descubrió o reflexionó que con la educación podía colaborar para que la gente entendiera los problemas y de esta forma pues, buscara cada uno sus propias soluciones. Perfecto. Con la educación entendió que podría dar solución a esos problemas. Con la educación entendió que podría encontrar soluciones para esos problemas. A ratico miramos llega coherencia, situación. La señora que nos honra con su presencia, que hace parte del programa Todos a Aprender. Estoy leyendo La Oculta. Es de un autor colombiano, muy La importante, Batación. sí, de los contemporáneos. Ajá. Ve que propongo, estoy iniciando, entonces todo ocurre en una finca que se llama La Oculta, que es en la zona paisa, y hay unos personajes, unos hermanos. ¿Y eso se llama Antonio y Pilar? Sí, señor, tenemos La Oculta. Entonces, vivió hace años una niña llamada Santa Teresa de Jesús, que estudiaba en sexto B, vivía con su familia, conformada por sus padres, por su hermana, y desde muy pequeña quería viajar por el mundo. Al viajar por el mundo observó que había muchos problemas ambientales. Con la educación descubría cómo podía solucionarlos. Listo. Vamos a dar el final. Lo vamos a dar con ella. Se encontró aquí en la pintura. Antonio y Pilar. Y Antonio y Pilar, ¿qué les enseñó Santa Teresa? A trabajar a crear nuevas formas para poder solucionar los problemas ambientales que traiga. Al viajar por el mundo observó que había muchos problemas ambientales con la educación. Descubrió cómo podría solucionarlos y se los enseñó A Antonio y a Pilar. se los enseñó a Antonio y a Pilar. Y se los enseñó a Antonio y a Pilar. ¿Qué más? Un poquito más. Para que no nos quede tan pequeñitos al final. Y se los enseñó a Antonio y a Que dice que podría salvar al mundo. Podía solucionarlos. Y se los enseñó a Antonio y a Pilar. Usted la ve en el texto. Eso es lo que ¿Cómo podía dice. solucionarlos? Y se los enseñó a Antonio y a Pilar, quienes, de manera creativa, Y de manera creativa compartieron todo el conocimiento. compartieron todo el conocimiento. Hemos creado una historia. Y de esa historia hace parte de usted, como estudiante. Eso es lo que más le llama la atención a ellos. Cómo ellos pueden hacer parte de esa historia. Pero no solamente ganamos eso. Muy amable. ¿Qué elementos tenemos significativos? ¿Qué elementos significativos gana el estudiante? Uno, que partimos de sus saberes previos. Lo abordamos con la idea de texto. ¿Qué es un texto? Y giramos. Acá viene el señor. ¿No? Otro de logística que no quiere entrar. ¿Qué es un texto? Y ahí cada uno fue construyendo y colocando una oración. Pero mire, la oración tiene que tener relación con lo que se dice. Ahí estaba manejando un poquito la coherencia. A esto hay que hacerle una revisión, lógicamente. Eso es importante en la revisión. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si hay redundancia en términos, si hay errores ortográficos, si de pronto una oración no está tan ligada a la otra. Pero lo primero es que tenemos que tener este borrador. Y en este borrador el niño, el estudiante, debe identificar las partes. Estamos manejando una estructura sencilla. Inicio, un poquito de nudo y un desenlace. Pero ¿qué más podemos ganar con este texto? ¿Qué más podría ganar el estudiante? El cuento no termina como una moraleja. Puede ser la enseñanza que hay acá sobre el problema del medio ambiente. Algunos cuentos, sobre todo los cuentos apólogos,
En lenguaje se llama cuento apólogo. El cuento apólogo, por necesidad, tiene que terminar en una modalidad que se llama cuento apólogo. Hay otros cuentos que no, hay otros cuentos que no pueden tener original. Aquí hay que hacer original, hay que empezar con la estructura básica. ¿Por qué? Porque lo vamos familiarizando al estudiante y lo vamos familiarizando con algo muy importante, que es la escritura. Pero para escribir primero tuvo que haber qué. Y lo que usted pensó, las ideas de dónde vinieron. Lo del principito, ¿desde dónde vino? De la lectura. Lo primero que el estudiante tiene que hacer es leer para luego escribir. Ojo con eso. Lo primero que tiene que hacer el estudiante es leer para luego escribir. Y escribir desde una estructura. Que suena, pues hoy hay varias teorías, nos suena un poquito como drástico, ¿no? como camisa de cosas, pero estamos con estructura. La estructura del cuento, las partes fundamentales, que él las identifique. Porque no podemos pasar, escribe y que la otra dijo, y que yo dije, y que la otra dijo, pues se nos va todo el tablero, nos faltaría el tablero y no llegaríamos a nada. ¿Qué es importante de una clase? La corrección. Ahí podríamos terminar la clase. ¿Por qué? Porque el estudiante comprendió lo que es una oración, comprendió el espacio que tiene una oración en un texto, comprendió la función de los signos de puntuación en un texto y comprendió la estructura de un cuento. ¿Quién viene después de esta clase? ¿Quién viene después de esta clase? Me dice el tiempo. Usted me dice, ¿qué viene después de esta clase? Que haga cuento. Que el niño haga cuento. Ya está. Eso usted inició con una niña llamada Santa Teresa. Si Santa Teresa nos escucha, bueno, tenemos un libro. ¿Qué viene después de esta clase? Digamos que ya terminé la clase. Sonó el timbre, bueno niños, ya me tengo que ir, un gusto conocerlos, hasta luego. La segunda clase después de que vuelva, ¿cuál sería? Yo no puedo decir, bueno niños, ayer vimos el cuento y vamos a ver la novela, punto, y vamos con la novela. O vamos con géneros literarios, o vamos con ortografía. ¿Qué debe venir? Porque una clase debe hilvanar a la otra clase. Usted termina cuando usted sabe que ha terminado algo, cuando el estudiante comprendió. Todavía no. Ya tienes el texto. Ese es el texto. ¿Qué tendría que hacer yo en la otra clase? Perfecto. La corrección. Claro, esa corrección. Edición. Señora. Más que corregirlo es llevar a que el niño o el estudiante o nosotros mismos lleguemos a la conceptualización de la estructura del cuento a través de la edición propio del texto que se está planteando. Lo vamos a ver, lo vamos a pulir, lo vamos a editar y vamos a identificar las partes significativas del texto. Esa sería la otra clase. Claro, si tuviéramos más público, el texto sería un poquito más grande, no 2 renglones más. No me entiendes. Pero eso nos ha permitido ver más cosas, como uso de comillas, como uso de conectores. En el video ya lo vamos a ver, en el video de la clase. Bueno, pero es que una característica del cuento es que también También pueden haber cuentos cortos. Este es un cuento corto, arrancó y terminó. Imagínense Monterroso, un experto en hacer cuentos cortos, un renglón con cuento. Y el truco de eso fue los signos de puntuación. Si usted se da cuenta con el juego de los signos de puntuación en ese cuento. Si no juega con los signos de puntuación, es un lío. Señora mía. No, realmente se dé cuenta, o sea, un cuento se tiene las 3 partes. ¿Quién le parece? No, o sea, que por ejemplo... Sí, ahí hay cuentos que son con esa estructura. Esta es la estructura básica. Sí. Hay otros que no pueden tener final. Otros puede ser que el final sea el inicio. Pero siempre arranquemos con lo más claro. Porque el final es clarificar el concepto. Usted no le puede decir una silla. Bueno, una silla puede ser verde, puede ser azul. No, hay algunas que son cuadradas, hay otro rectángulo. Bueno, pero eso es una silla. No, tiene que decirle que el muchacho entienda qué es una silla. Clarito, porque si no le llega la ambigüedad y llega la duda. Si yo le digo a usted, estamos en el momento de la corrección, no vamos a corregir una ortografía, ni signos de puntuación, ni si da una oración y van a con la otra. ¿Quién le falta ese cuento? El título. Muy bien, eso es, el título. ¿Y ese título yo le puedo colocar cualquier cosa? No. La hoja en blanco. ¿Qué tiene que tener ese título? Coherencia con el título. Exactamente, la importancia del título. El título en la mayoría de los casos se debe centrar. El tema.
de hacer. Ahora sí, tenemos un minutico para que las 4 personitas que decidieron acompañarnos hoy nos hablen sobre qué es un título. Usted hizo la historia. Yo cuando llegué a esta clase yo me imaginé que la niña se iba a llamar Santa Teresa del Sur y que iba a solucionar un problema ambiental. Y Santa Teresa yo creo que tampoco se Ahora, ayúdame un título. Usted está pensando un minutico en el título. Usted tiene que darle un título a la empresa. La vida de Santa Teresa. Vamos a jugar. Vamos a escribirlo acá abajo. La vida de Santa Teresa. Listo. ¿Cómo puede ser? La señora. ¿Cómo cuidar nuestro planeta? ¿Cómo cuidar nuestro planeta? ¿Con título o sin título? Sí. ¿Seguro? Continúo. Cuando yo hago una pregunta, ese es un truco, ponerle al niño a la altura, ¿no? Pues cuando yo hago una pregunta, pues la mayor del cómo, el cuándo, eso, ¿cierto? ¿Cómo cuidar? ¿Cómo cuidar nuestro planeta? Ojo con esto, es una regla ortográfica muy importante. Hay maneras de enseñar ortografía, ¿no? Una de ellas es con lo significativo. Una puede ser por regla ortográfica, la lectura nos enseña ortografía porque el niño ve y según ve la escribe. Y otro de esos momentos. Dude, ¿qué no? Ay, miércoles, me equivoco. ¿Qué será? ¿Con eso o con T? ¿Con B largo o corta? ¿Con tilde o sin tilde? Usted prende la clase. Y de el estudiante la posibilidad de que sí, pero no si me equivoco, si tiene, no, ¿cómo se le ocurre? No sé. ¿Y qué está pensando? No, tocar irlo manejando. ¿Usted qué dice? Listo. ¿Cómo cuidar nuestro planeta? La señal. Una niña llamada Santa Teresa. Una niña llamada Santa Teresa. Una niña llamada Santa Teresa. Listo. ¿Me faltó alguien de pronto por ahí? La señora. No, pues yo estaba pensando en esas cantidades de títulos que hay ahora raros en los libros que se requiere como un título raro. Una coherencia pues, como con el contenido. Entonces uno me queda como pensativo con esto, como de qué trata y todo. Entonces me estaba ocurriendo que Anpi, o sea, Antonio, el perro de la palabra Antonio y de Pilar, Anpi. Anpi. ¿Pi? ¿Ampi? ¿Así? Nos sirve, perfecto. Sí, hay títulos. Le pongo el ejemplo. Y usted me ayuda, le pongo el ejemplo. Hay una canción muy famosa, no sé si por acá será tan famosa, por mi tierra sí es famosa, con los tríos. Y usted está ahí medio tomadito, le alza la mano y dice, ¿qué canción quiere ese señor de trío? Y dice, el aguacate. ¿Y qué tiene que ver el aguacate con lo que dice la canción? ¿La han oído? Tú eres mi amor, mi bichito, estás viendo muy bueno para cantar. Mi son, mi encanto y mi ilusión. Y uno dice, ¿dónde diablos está el aguacate? La canción se llama El aguacate. Y tú eres mi amor, mi dicha y mi tristeza, mi sol, mi encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis ansias. Y uno termina y uno dice, ¿dónde diablos está el aguacate? Y la canción se llama El aguacate. Esos son los títulos que son raros, que necesitan de una explicación del autor. Por ejemplo, este funcionaría para eso, pero ese lo colocamos después de varios textos, después de que el estudiante haya creado varios textos, porque estos necesitan una explicación. Usted le coloca Ampi y todo el mundo dice, ¿qué es esto que está pensando esa señora? Pero tiene que enseñarse eso. También hay títulos raros. Tom Clark de Jorge Luis Borges. Tom Clark. Es uno de los cuentos famosos de Borges. Borges es un excelente cuentista. Tom Clark. Eso ni siquiera existe. Las palabras ni siquiera existen. Pero toca ya ser de una estructura más allá así. De estos tres, este nos queda para más allá así. De estos tres, la vida y póngalo al niño, a que escoja. Porque yo le voy a decir, no niños, para mí es este, no, en consenso.
Es difícil llegar con eso. Niños, ¿qué opinan? Vamos a votar. Vamos a votar. La vida de Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo cuidar nuestro planeta? Una niña llamada Santa Teresa. ¿Cómo se relaciona al texto? ¿Cuál se relaciona más directamente al texto? Para mí el segundo. Para mí el segundo, ¿listo? ¿Cómo cuidamos nuestro planeta? Para mí el tercero. Para mí el tercero. Cada uno con su cuentito. Dígame, señora, tranquila. No, pues que cada uno le coloca al título que colocó. Pero tiene la opción, ya tiene la opción, ya está con eso. Sí, revisa el primero y el tercero. Tercero o primero. El señor camarógrafo. El 1. El 1. ¿Este? Sí. Ajá. ¿Qué señor del ministerio? El 1. Sí. La señora de... El tercero. Listo. Ya pues de repente entonces se va a llamar, tenemos un empate, pero lo tenemos que definir. Ah, no, la vida de Santa Teresa, no hay empate, igual. Que tienen que relacionar. Después va la corrección, después va la evaluación. Mil gracias por ayudarnos a construir un puente. Así se construyen las historias, ¿no? Y las historias llevan una correlación. Y otro lado. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, ahora vamos a conversar un poco sobre su clase. Entonces, Gerardo nos acaba de hacer la modelación de la clase. Esta clase ahorita la vamos a ver en el video que él subió y por el cual fue elegido, pero es importante que él nos cuente un poquito más de la experiencia para conocerla mejor. Entonces, cuéntanos la institución, cuál es la caracterización de la población que tú manejas, de pronto, ¿qué te inspiró a ti a llevar a una producción así colectiva de esta manera? ¿Cuál fue ese elemento, digamos, como detonador que dijo, bueno, a mí me interesa indagar por esas lecturas y a partir de esas lecturas vamos a hacer una propuesta entre todos? Perfecto. La escuela mía se llama escuela. Son de las pocas instituciones que todavía sostienen esa palabra escuela. La Escuela Normal Superior de Pasto. Como su nombre lo indica, pues es formadora de maestros. Aunque la mayoría de estudiantes que entran ahí no terminan siendo maestros, sino en otras profesiones, tienen un muy buen nivel académico, tienen unos puntajes excelentes. Entonces es una escuela muy competitiva en mi municipio. Está ubicada como la primera institución educativa. La población es muy dispersa. Tenemos alrededor por estudiantes por curso de 45 a 50 estudiantes. Es el promedio que manejamos, ahora lo vamos a ver acá. ¿Qué me llevó a mí eso? A la importancia de la escritura. Hoy nuestra sociedad es una sociedad de la imagen. Y usted se da cuenta, hasta los celulares ya vienen diseñados para la imagen. ¿Cómo toma la foto? No le importa ni la señal, sino cómo toma la foto. Y nuestra sociedad se aclara, pero no podemos olvidar la escritura. Y la mejor manera de enseñar a escribir es con algo significativo. Y con algo significativo es la lectura que a ti más te gustó. Hay lecturas que a uno no le gustan, libros que uno aborrece. Y es normal, porque el gusto es diferente en cada persona. Pero la lectura que más te gustó y ver que esa idea tuya, lo que tú dijiste, así sea una palabra, un personaje, una frase, es importante. Y que eso está ahí. El estudiante siente una emoción cuando ve eso y se pelea. Cuando la hora ya va pasando, los minutos van acabando y alguien se está quedando sin participar, se pelea. Yo quiero también hacer parte de él. Y después viene la parte de corrección, que es muy importante. Y la parte de evaluación, ¿no? Que es otro de los niveles. Uno planea la clase. ¿Qué voy a hacer en esta horita? ¿Cómo inicio? ¿Cómo desarrollo un tema? ¿Y cómo espero concluir? Eso es muy importante. Dos, la corrección. Y tres, evaluar. Todo no se puede hacer en el mismo momento, por eso se llama certeza. Perfecto. Tú hablas de planeación, cuéntales un poquito la planeación de la clase, si tuviste en cuenta algunos derechos básicos de aprendizaje, sí, claro. los estándares, los referentes, como para tener una idea de cómo fue esa planeación. El Ministerio de Educación Nacional, y no es porque estén los señores presentes, ni mucho menos, es porque es una realidad. El Ministerio de Educación Nacional tiene unas políticas y uno tiene que conocer esas políticas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy profesor de ética, de religión, de filosofía y de lenguaje. En este caso estoy de lenguaje, incluso usted da una clase de lenguaje. Yo como profesor de lenguaje debo conocer los estándares. ¿Qué estándares se evalúan en sexto? Eso va por grado, por grupo de grado.
sexto a séptimo, de octavo a noveno, etc. ¿En qué grado estoy? Sexto. Mi planeación, cuando yo voy a hacer una planeación de clase, cuando yo voy a colocar una temática, debe estar en coherencia con esos estándares. Aquí es producción textual. Producción textual es un estándar que está ahí, ¿listo? Y ahí estamos haciendo producción textual. Ahora, en este nos facilita algo muy importante, los derechos básicos del aprendizaje. En los derechos básicos del aprendizaje, en mi saber, en lo que yo los he leído, porque es un documento nuevo, no es un documento que y uno se puede equivocar también, hay algo muy importante que le dan pautas al maestro de lo que puede hacer. Yo le apunto el derecho 5 y 6. El derecho 5 y 6, ubíquense en sexto. En sexto. En el derecho 5 y 6. El derecho 5 y 6 en lenguaje, ¿cómo se llama? Gracias. Perdonen. Aquí está 5. Escribe textos narrativos sobre situaciones reales o imaginarias. Eso está en la página. Escribe textos narrativos sobre situaciones reales o imaginarias. Y mire lo que hace el derecho básico de la estructura. Esperando, ¿es el número qué? ¿De qué lado? Para sexto. Para sexto el número. Sexto. Número 5. El número 5. Mire la estructura. Mire lo importante de la estructura. ¿Por qué? Porque con la estructura el estudiante gana comprensión. No es lo mismo una canción que una novela. No es lo mismo una novela que una noticia. No es lo mismo una noticia que una crónica. Por eso es importante que el estudiante conozca la estructura. Muchas veces nosotros nos ligamos por nuestra formación a un tipo de pregunta y a un tipo de estructura. Solo textos narrativos y solo pregunta interpretativa. Y vaya a ver, los resultados de las pruebas estatales. Lo más alto, la pregunta interpretativa. Lo mejor, el manejo del texto narrativo. Pésimos en texto positivo y argumentativo, porque nunca se los vamos a conocer, pero hay que empezar con cada texto. Y el 6 dice, establece relaciones lógicas entre las diferentes partes de un texto y apoya en el uso de conectores, palabras, enlaces y puntuación. Son las partes, las podemos mirar. Lastimosamente no se ve ningún conector por ahí, pero lo hemos podido trabajar. Por ejemplo, podemos ver el uso del tiempo, observó, descubrió. Eso, la corrección. Una cosa después lo que vamos a hacer. ¿Qué tal si yo digo, no, se equivocó? Por favor, ¿cómo que me dices? Deje, después viene el otro. Eso no está recogido. Y cuando un estudiante le coge una materia y empezamos a tener unos problemas, observó el manejo del tiempo, observó, descubrió qué tiempo está manejando. Bien, para eso sirve. Le puede decir al estudiante, mire, hijito, hágame un favor, reempláceme una palabra, reempláceme la palabra descubrir. Entonces, pues, eso es lo que trabajé, los dos, y para ellos es muy importante, ¿no? Esos derechos básicos del aprendizaje son muy importantes. Le da en mi saber, como diría por ejemplo de mi tonto pensar, esos derechos básicos le dan una manera de cómo planear una clase. Y uno no se puede salir de los lineamientos del ministerio por obvia razón, porque vamos a ser evaluados y la lenguaje es una área evaluada en pruebas saber, y además el lenguaje es una área interdisciplinaria. Perfecto. Como utilizaste los derechos, los referentes, ya está como claro en qué sentido. Cuéntanos un poco de la evaluación. ¿Cómo fue la evaluación de esta? Sí, la evaluación de la clase va a partir de lo siguiente. ¿Qué hicimos? Uno como docente dice, ¿qué hice? ¿Llegué a alcanzar los objetivos? Uno tiene que detenerse en algún momento de su vida y cuando está enseñando, es decir, ¿qué hice? ¿Logré alcanzar el fin? Esa es mi evaluación para mí después de tener clase. ¿Logré alcanzar lo que yo me propuse? Lo segundo, la evaluación con el estudiante. Ver si comprendió lo que es un cuento, ver si comprendió lo que es una producción narrativa, ver si sabe de la estructura del cuento. ¿Cómo? Lo puede hacer en bienes, cuando tiene una población tan alta como la mía, lo puede hacer en bienes. A ver, vamos a construir esto. Pero es que tiene una mayor rigurosidad en ortografía,
mayor rigurosidad en conectores, mayor rigurosidad en computación. Perfecto. Bueno, entonces hemos hablado un poquito de planeación, conocemos el contexto, lo que le interesó, por qué llegó allí, y ahora vamos a ver el video. Con mucho gusto. El video va a haber un problema de ruido, perdón que me adelante ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos, como le digo, una población muy alta, ¿no? Tenemos salones repletos de estudiantes, y cuando estaba grabando el video, porque fue una condición mía, y que hago el rector me toca hacer eso, bueno, pues el rector me prestaba un auditorio con pupitres bonitos, bien bonito, tenemos un auditorio. Dije, no, que sea real, que sea donde es. Lo único que hicimos por terapia de salón, pero que sea donde es. Y entonces estábamos en el video y un curso sin profesor. Y al lado de acá tengo otro colegio. Y entonces hacían alboroto los unos y hacían algo por un minutito. Yo no, es que no se calla. Pero como es real y como eso se representa a uno en la vida, uno tiene que aprender a jugar con ese factor. Usted puede decir, no, ese ruido no me deja dar la clase, sino me tengo que ir. Eso no se puede. Valga la pena. Sí, eso no se puede. Toca adecuarse al medio. Además, ¿qué quiere decir?
triunfo de Colombia contra América, que dice un periódico. Eso, punto seguido. La Podiosea vendía periódicos. La Podiosea vendía periódicos. Y en uno de ellos estaba la noticia del triunfo de Colombia contra América, que es considerado el país más orgulloso del mundo. Perfecto, ¿verdad? ¿Qué más ayuda? Jovencito, ¿te escuchamos? Yo he visto un video que es un relato fantástico que se llama El Sol. Es un niño que busca su pueblo natal y mientras eso conoce unos amigos fantásticos. ¿Estamos colocando títeres o estamos colocando títeres? Hay que colocar títeres, ¿cierto? ¿Dónde te queremos colocar? Además, ¿dónde te colocamos la títeres? Eso. Uy, a ver, no importa lo que ustedes. ¿Dónde más tenemos una oración? Para que no nos da más. ¿No? Ahí, esto no solo que lo poquito a poco. Damos primero sobre esto. Ya no solo como lo decimos ahí. Eso. Entonces, con llamita, animales maravillosos como patos. ¿Cómo eso? A ver. No para hacer títeres, libro para ti. Gabriel García Márquez, ¿no? Y es muy importante para Colombia García Márquez, ¿no? Ah, ¿qué le dice de la García? De un padre que no quería prestar los servicios al pueblo y entonces él se encerró en su misma casa y después se suicidó. Y también leyó otra noticia que decía que ¿Pero quién tiene que comprar el libro? El padre sin cabeza le compra un periódico a la Podiosea. ¿Y qué se hace con el periódico? Tiene que cuidar. Eso. ¿Qué va aquí? A ver si me ha dado. En el periódico decía que el libro no para alcanzar a lugares. No, antes de aquí, en el periódico decía 2 puntos. ¿Y qué más tiene que ir? Si en el periódico decía, aparte de los 2 puntos, ¿qué tiene que ir? Comidas, eso. El periódico decía, el libro de la falacia se vendió muy bien. Se vendió. A ver, escuchamos. Hay un cuento que se llama Taquinos y trata de un hombre pobre que se encuentra en la lámpara mágica que uno que se le puede ¿Otra puede ser? Como en otra página del periódico, leyó eso. Dinos qué. Eso. ¿Quién nos ayuda? Allá, la señorita Nada. ¿Un libro qué? ¿Y cómo se llamaba? Del amor y otros demonios. Vamos a seguir. A ver, cuéntanos una anécdota. ¿Cómo va a quedar? Siempre que escribimos, tenemos que ir leyendo para ver cómo va quedando que ¿qué tiene que ver el texto? Coherencia. ¿Y qué es la prensa? Que una oración tenga sentido a la otra. Y además se trata de unas partes, ¿no? Otro general, ¿no? El inicio, el nudo, el cierre. Debemos pensar en esas partes.
esta cuarta medalla que dice. Aquí vamos. Desarrollo de la historia. Aquí venimos pensando en cómo vamos a terminar ese cuento. Porque ya tenemos al padre sin cabeza, al principito, al zorro, a la modiocena, al país más maravilloso del mundo, a la noticia del periódico, a la tarasca, al niño, al amor de los demonios, la bella y la bestia. Entonces vamos a jugar con la bella y la bestia. ¿Qué haríamos con la bella y la bestia? Porque me dice que el señor estaba ahí, compró un periódico, leyó el periódico, encontró unas noticias y cada uno ¿para dónde iría ese señor? Eso, muy bien, nada. ¿Cómo hacemos para nada? ¿Quién? El padre sin cabeza. Y le preguntó a la policía dónde quedaba la casa. 100 años de soledad de García Márquez. Y ahorita ya lo miremos y crear un perro, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese perro? Macondo. Entonces, ¿dónde queda la casa de la María García? Eso, a ver. ¿El coronel? ¿De quién? ¿De qué trata? No tenía plata y entonces no podía volver. Llega a la casa de quién? Llega a la casa de la bella y la bestia. ¿Y qué hace cuando llega a la casa? Cuando el padre sin cabeza llega a la casa de la bella y la bestia. Ellos lo reciben muy bien. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hicimos? Con ideas. ¿De dónde hacían las ideas? De todos ustedes. ¿Y esas ideas las hacían de ustedes también? O sea, que para escribir tenemos primero que leer. ¿Y esas ideas tienen influencia la una con la otra? Sí. Es una cosa muy importante en un texto. ¿Y el texto tiene que un inicio? Acá tenemos un desarrollo y un final. Pero no podemos terminar ahí. ¿Con qué tendríamos que dejar para terminar? Una corre. ¡Ay, un título! ¡Muy bien! ¿Perdón para un título? ¡Excelente! ¿Qué tipo de tenemos en eso? ¿El rico? ¿Allá no lo haga? ¿De Diego? Sin cabeza. ¿A qué no se da bien la neta? El viaje. Cada sin cabeza. Ese sería un título. Muy bien. El viaje del padre sin cabeza. ¿Cómo se llama esto ya? Hombres. Además, conoció gente muy pobre como la Cortesera. La Cortesera vendió periódicos y en uno de ellos estaba la noticia del triunfo de Colombia, que es considerado el país más maravilloso del mundo porque habitan animales maravillosos como el zorro. El padre sin cabeza le compra un periódico a la Cortesera. En el periódico decía: el libro La hojarasca se vendió muy bien. En otra página del periódico se encontraba la noticia sobre un muchacho pobre que encontró una lámpara mágica en la cual se encontraban pequeños demonios. El padre de cabeza se encontraba en camino a la casa de la bella bestia. Le preguntó a la Cortesera dónde quedaba y ella respondió diciéndole que quedaba en Macondo. Llegando a Macondo sintió escalofrío causado por el viento que llevaba la mitología griega. El padre sin cabeza le compró el viejo pescado una pescada. Cuando el padre sin cabeza llega a la casa de la bella y la bestia, ellos lo reciben muy bien y encuentran a su gran amigo el coronel. Ellos hicieron un gran banquete con el pescado y todos quedaron felices. Muchas gracias, Lorena. Nuestro deber, volver a leer. Chicos, repiten parte de ortografía, palabras que se repiten y volverlo a hacer. Ese es nuestro deber. ¿Qué aprendimos hoy?
Se demoró, no, el ministerio pedía 15 minuticos, el video duró 45 minutos así, participaron todos. Hay un muchacho ahí que es muy tímido, no se dan cuenta, la voy a bajar así, es raro hacerlo participar a él, tiene unas necesidades especiales y entre ellas está muy marcada la timidez, ve así, cuando habla, no, pero ahí no hay, uno le preguntas, no te dice nada, podrá pasar aquí un temblor y no, pero ahí habló, y alzó un poquito, alzó y solo, no fue porque no era tu mismo, se animó de ver que todo el mundo participara. Lo importante de eso también es que se logra la participación. Y ellos se motivan porque, como les digo, ellos quieren ver que sea una letra de ellos aquí. Eso pues. Sí, te felicito por la actividad. De todas formas, pues no fue lo mismo acá, además porque tenías hoy un auditorio muy pequeño, pero no digo que con todos los estudiantes, me parece que ellos se sienten también identificados como sujetos allá. Al decir una obra o un personaje y ver que está ya plasmada, pues se sienten parte de una construcción colectiva y eso me parece importantísimo. Hay dos preguntas que te hago antes de la parte en que les voy a pedir la colaboración de ustedes como auditorio. Y es que ellos, es evidente que las lecturas que tienen no es un sexto grado. Y las lecturas que tienen son diversas y ya dan cuenta de obras grandes que por lo general se leen más arriba, como por ejemplo 100 años de soledad, la misma como de la Hojarasca. ¿Ese es el plan lector de ese colegio? El colegio tiene diversidad. Es un colegio muy bueno, como digo, académicamente tiene bastante prestigio y todo el mundo busca un cupo ahí. Como en la ciudad de ustedes también ha de pasar a eso, hay colegios que tienen buen prestigio académico, buen prestigio en el manejo de conflictos, en disciplina, y eso es la imagen. Entonces, tenemos estratos de todo lado, estratos 0 y 1. Hay gente que se gana la vida barriendo en EMA, se llama la empresa de aseo de nosotros, gente que son recolectores de basura, hay gente de eso, hay hijos de concejales, también hay hijos de concejales, funcionarios públicos. El señor que habló del periódico del triunfo de Colombia contra Bélgica, el papito de él gana la vida vendiendo periódicos en la calle. Entonces, claro, una vez le resultó un periódico. Pero se los lee. Claro, sí. Entonces, eso hemos incentivado, la cultura de la lectura. Mucho, lo que habló de 100 años de soledad tiene una familia de un estrato espiritual, pero la mayoría no. Desde primaria, las docentes entienden la necesidad de que un estudiante lea y se busca un texto adecuado para ese nivel. La mayoría son cuentos, son fábulas, son historias para ese nivel. ¿Qué se busca? Que se lea, se comprenda y quede aquí. Una técnica. Muchas veces nosotros cometemos un error. El profesor va a empezar a leer, por favor. Y leyó el primer párrafo, lee siguiente. Ese es el párrafo, la señorita. El cuarto párrafo, el quinto párrafo y se acabó. Ahí tenemos un grave problema. Primero está leyendo muy poquito. ¿Se ha dado cuenta usted que el estudiante se detiene, termina un párrafo y se detiene, no? Y piensa que va a seguir el otro. Y el otro sigue automáticamente. Y ahí no hay un problema. Desde la voz. Cambia el tono de voz. Cambia la velocidad de lectura. Cambia que el estudiante se acostumbre a leer desde pequeño. Y no se cansa. Porque cuando usted le enseña a leer de a pedacitos, cuando lo va a poner a leer, se le cansa y no lo hace. Entonces nuestro plan lector cuida mucho que el niño tenga un acervo y eso es bien importante. Un cuento, no importa si ha bajado de internet, no importa si sea un papel reciclable. Hay veces que allá nos toca prestarnos los libros, libros viejos, sucios, rayados, pero no importa. Lo importante es que lean y se hace un trabajo. Y no solamente es que sucede en algunos colegios de mi ciudad. Bueno, vamos a ver, no me digo, lléveselo para casa. Llegó con el libro. Bueno, niño, hagamos un resumen de lo que dio. No, pues, debe haber un trabajo en el aula con el texto. Claro, todo no se puede hacer en el aula, lógicamente, porque no se puede pasar la vida leyendo libros, pero debe haber un trabajo en el aula con el texto. Pero fuera bueno una vida así, ¿no? Oh, Y por el lado de los presaberes, entonces, ¿cuáles son los presaberes que ellos llevaron a la clase? Porque de todas formas tú das cuenta ahí
que no lo hace evidente pues para los niños, pero pues sí lo habíamos hablado con el profesor, pues de unos conceptos textuales importantes, de coherencia, de cohesión, de superestructura, y eso lo traen desde, vienen trabajando contigo en el plan. Se trabaja en el plan de área, se planea eso. Y el plan de área de bachillerato debe tener coherencia con el plan de área de primaria. Debe haber coherencia. No somos los mismos profesores. Por ejemplo, en primaria tenemos 4 profesores que tienen diferentes grados. Usted tiene cuarto, usted tiene un cuarto, usted tiene un cuarto. Y el plan de aula es autónomo, pero la estructura sí tiene que tener coherencia. Porque no podemos llegar con una mezcla de todo. Eso nos pasa cuando recibimos estudiantes de otros colegios que nos llegan, ahí chocamos, porque encontramos unas falencias, otros tipos de manera de leer, y es como, si usted lo va a poner a construir un cuento, primero debería haber leído un cuento. Eso es una cosa. Otro presaber importante es la redacción. Nosotros damos unas técnicas de redacción. Bueno, decíamos que los objetivos de estas sesiones, uno son que el profesor comparta su experiencia, pero otro es que él sea realimentado, que haya una reflexión pedagógica que él también pueda llevar y se reconozcan ustedes lo reconozcan a él, y pues esa es la parte que los invito a realizar en este momento. Yo le pago por la palabra. Es una anécdota en la vida de un sabio, bien sabio, que en 1616 salió a dar una vuelta con su amigo por las calles. En ese tiempo no había Transmilenio, no había ni mototaxis, ni nada, le tocó caminar pues. Y una noche de luna, y le dice, en 1600, algún día el hombre va a ir a la luna. Y el amigo dice, ¿a qué? No, pues que algún día el hombre va a ir. ¿A qué diablos va a ir allá? ¿A hacer qué? Si con lo que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer allá? ¿Para qué va a ir el hombre? Entonces dice, para una sola cosa, para que el hombre se pueda ver desde fuera, que es lo más complicado del mundo. Una cosa es lo que uno hace de la cara, otra cosa es lo que usted vio y lo que usted me puede aportar, lo que usted me puede enseñar, lo que usted me puede corregir, lo que usted me puede hacer. Porque la educación es eso, es un constructo permanente. Entonces, qué bueno, tengo a las 3 damas y al caballero. Y al camarógrafo. Y al caballero. Y al caballero. Y a la señorita. Bueno, entonces yo los invito un poco a pensar en términos de la actividad que vimos, que trabaja con un sexto grado, que hace una creación colectiva, digámoslo así. ¿Cómo vieron ustedes y cómo pueden sopesar y realimentar la actividad misma para los propósitos que tenía y para lo que logró, y sobre todo lo que vimos en el video? ¿Cómo vieron y cómo sopesan, cómo valoran ustedes esa actividad? ¿Qué fortalezas le ven? ¿Qué posibilidades de potenciarla más? De pronto, digamos, como con unas opciones, de pronto en este momento podría ser, o algunas debilidades que le vieron en la puesta en escena de su actividad. Están todos invitados a participar. Leonardo, Angélica, yo no me sé tu nombre, ya llevamos 2 sesiones. William. Bueno, invitadísimo. Angélica. Hay 2 comentarios que quiero hacerte frente a cómo, Sí. a cómo desarrollaste la clase. Qué pena. Sí, porque la memoria es frágil. Ajá. 2 comentarios respecto a cómo desarrollaste la clase y que a mí me gusta cómo se abordó. Una pregunta y una posible apreciación para establecer aquí una discusión. Entonces, los 2 comentarios son, me parece muy recursivo de tu parte que hayas abordado a los niños y a nosotros en el desarrollo de tu clase, preguntándonos sobre lo que leímos nosotros o algún cuento, texto que nos hubiera gustado para iniciar y propiciar, digamos que todo el ambiente hacia lo que tú estás proponiendo en el desarrollo de la clase, que es que los niños comprendan la estructura del cuento, ¿sí? Eso me parece muy, muy estratégico porque además también posibilita un reconocimiento de los presaberes que tienen los niños, pero mucho más allá de eso creo que es una buena propuesta para iniciación a la actividad, por un lado. Lo otro es que me parece también maravilloso la construcción colectiva del texto como un recurso para ayudar a la comprensión de la estructura del cuento como tal. Porque en esa construcción colectiva de conocimiento
posibilita que entre todos comprendamos y conceptualicemos un poco sobre el género, en este caso sobre el género narrativo desde el texto del cuento, ¿sí? Esos son los dos comentarios de las cosas que me gustó como tú abordaste en el desarrollo de la clase. La pregunta es, ¿qué sucedió en el momento cuando tú terminas la clase, ¿cierto? En tu siguiente sesión. ¿Qué hiciste en la siguiente sesión después de esta clase? Sí, de una vez. Claro. En la siguiente sesión se tomó, hoy como la tecnología es tan fácil de manejar, pues yo no tenía una hoja escrita para llevarme el cuento, sino le tomamos una fotografía con el celular pues, para llevármelo. Porque, ¿cómo aquí podemos? De ahí no tengo ni idea, tengo una idea vaga. Entonces, tomamos una fotografía, ya lo pasamos, lo pasé, lo digité en forma de guía, lo digité con todos los errores que tenía. No lo corregí, no hice corrección, simplemente me encargué de digitarlo pues, por computador para que sea más bonito y poderlo fotocopiar y entregárselo así. Y hicimos unos grupos de trabajo con los muchachos y se les dio unas instrucciones previas. Las instrucciones fueron las siguientes. Primero, van a detectar errores de ortografía y los van a corregir. Si hay errores de redundancia, por favor corríjalos y mencione por qué la redundancia. Y si hay coherencia, lo van a poner. Después, sáquenme la idea central del texto, márqueme las palabras significativas del texto. Eso fue lo que alcanzamos a hacer después de terminada la clase. Y posteriormente a ello, pasamos a una evaluación, pero en otra clase, una evaluación sobre un cuento ya no de ellos, sino estructurado. Y la idea era terminar con un cuento de ellos, que era también un punto de la nota que ellos iban a crear un cuento siguiendo esas normas. Eso fue lo que son 3 clases. Espero verlo. Sí, muy bien, y un poco reajusta mi cuarta apreciación, y es en el tema de la evaluación y la corrección en el momento, ¿no? Porque cuando hay construcción colectiva de conocimiento hay que tener sutileza al momento de la corrección, pero dejarlo planteado como una posibilidad para que los niños puedan reconocer que realmente hay cosas por mejorar y hay cosas que corregir. ¿Sí? Hablo aquí del tema de la puntuación, los temas gramaticales también. El tema de sintaxis, cohesión, eso de pronto se puede trabajar más adelante. Entonces tú decías que tomaste la foto y eso me parece ideal porque así propicia que posteriormente, en el trabajo que tú hiciste, se lleve a este ejercicio de corrección. Ahora, hay muchos autores que sustentan que la corrección no se va a dar en el momento. Hay otros que están a favor que se dé en el momento por lo propicio que puede generar que sea inmediato, ¿no? Yo hice una definición sobre todo en las tildes. Yo lo intenté hacer en el momento, se cansaron un ratico, cuando ya me doy cuenta de que no estaban tirando nada. Es que una palabra se fue, otra palabra, pero ya me doy cuenta, y pregunto, ¿y no se debe usar tildes? Como para decirles, hay algo que ya está pasándose de algo se está pasando de la raya, entonces miras ahí que no se está, y ahí en algún más hasta les hago yo así. ¿No se debe usar tildes? Sí. Exacto, es más hacia allá. La corrección debe plantearse en el momento de la clase como ejercicio de aprendizaje, ¿sí? No como una posibilidad de llegar a que el niño sea ridiculizado, porque no es la intención de la corrección, pero sí es necesario, y pienso yo, que hay que dejarlo, si no planteado en el escenario general de la clase, porque además estás haciendo una construcción colectiva del cuento, y al hacerlo así colectiva puede que esos errores colectivos sean aceptados, ¿sí? Y podemos caer en el error que en el momento, como no se dijo nada, pues entonces lo pruebo, ¿no? Está bien. Entonces, allí está que el docente sea estratégico en el manejo de esta corrección y que realmente ese recurso que tú utilices sea aprovechado para el razonamiento que haga el niño frente a lo que él ya posteriormente, digamos que su trabajo individual, porque yo creo que ya pasa luego un trabajo individual, tenga que replantear o ajustar, desde luego con la orientación tuya como el guía del proceso. Bueno, gracias.
Me gustó mucho la forma como llega a los estudiantes, la motivación que se inspira con esa confianza, la seguridad que usted da, y cuando usted, digamos, realmente como orientado, mejor dicho. También me gustó que el papel principal que utilizó era el lenguaje significativo, aparte de los preconceptos que traía. La creatividad, la forma como contextualiza. Algo muy importante me parece a mí, o sea, a pesar de que todo lo que le comentaba ahorita, que a todos les preguntó sobre lo que han leído y todo, después de que arma su cuento, que sabe que es una corrección, después de que pues, todo lo que le hace, sería bueno también que hiciera una obra de teatro. Y también explicar por la clase de cuentos, qué clase de cuentos es, porque no se vale cuentos, o sea, de ficción, de humor, muchísimas cosas. Sí, sí, es muy importante. O sea, eso sería una sugerencia como para las Cuando actividades posteriores. La señora preguntaba acá, decía cuando hablaba de la moraleja de los cuentos, claro, los cuentos de moraleja son los famosos cuentos apólogos. Y el cuento apólogo, por regla general, para que sea cuento apólogo, debe dejar una enseñanza, si no, no es cuento apólogo. Hay cuentos que sí es importante ir avanzando en las diferentes clases del mismo cuento narrativo. El problema ahí es un pequeño problema con la programación. Como tenemos las horas, tenemos 5 horas, pero esas 5 horas abarcan muchas cosas. Entonces uno se descuida, lo que usted dice, se siente en un modelo y ese modelo le enseña y pues no alcanza a dejar eso. Y el cambio de la obra de cuento al teatro, del género narrativo, al género dramático es muy importante. Es una cosa que se aplica en las pruebas saber. En las pruebas saber le juegan a usted, le colocan una imagen, barras, y le colocan la misma imagen, la misma información en pastel, en un pastelcito, y se mueve eso. Sí, claro. Le colocan una información en un texto, así, y todos se la colocan en un cuadro comparativo. Y es la misma información. Y el problema para que el estudiante entienda eso es porque lo hemos acostumbrado. Claro, y también, por ejemplo, que que sean como articulados, que es muy importante. Algo que usted dijo muy claro, sí, y por ejemplo, en mi colegio también lo hacemos. O sea, que eso debe ser de preescolar. La lectura es muy importante y muy indispensable. Porque, por ejemplo, que hablaban de lo que decía los estándares, los lineamientos, los deberes básicos del aula, son muy importantes. O sea, hasta dónde quiere llegar el estudiante, pues partiendo de eso, uno debe ampliar el concepto. En eso de lectura nos pasó, esto es de GPD también, ¿no? Y pasó una cosa interesante en el primer periodo. Tuvimos, por lo general, el primer periodo allá pierde muchísimo porque el docente exige durísimo para ir regulándose a lo largo del año. Y alzaron la mano los estudiantes de GPD que estaba de ciencias naturales, de matemáticas, todos los GPD de todo. Y bueno, el profesor, ¿qué pasó en ciencias naturales? Aquí tengo un mundo de gente que se quedó. Comprensión de lectura. Esos niños no saben leer. La de matemáticas, comprensión de lectura. ¿Qué más está en lectura? Yo me decía, estamos tan mal, yo tengo los resultados de las pruebas saber, el tercero, cuarto y quinto. Me miraban, tengo las pruebas saber, tengo de noveno, y ahí sí estamos bien. El otro, de sociales, comprensión de lectura. Y todos comprensión de lectura dicen, bueno, Gerardo, usted que dice, no, pues yo tampoco voy a hacer comprensión de lectura, le dije entonces. No, es diferente como le enciendes, como le acá y tenemos que enseñar todos a leer, es que no puede ser que solamente, entonces un profesor, pues que usted no nos ha dado ninguna estrategia. ¿Cómo así, profesor? Explíqueme a mí, yo pobre ir vendiéndome, pues, ¿no? ¿Cómo así que yo no le he dado ninguna estrategia? Si es que aquí no se ha hecho nada, no se ha traído a un conferencista para que nos enseñe a pues todo el mundo habla de traer a alguien de afuera, ¿no? La costumbre de nosotros, si viene alguien de afuera, ese es bueno, el que está adentro, ese no está bueno. Entonces con el dijo, no hay plata, cosa rara. Entonces, ¿usted qué propone crear? Listo, capacitemos nosotros, capacitemos. Pero con una condición: lo que se enseñe se aplica. ¿Cómo así? Vamos a ver clases de comprensión de lectura, estrategias para abordar un texto, pero me lo va a aplicar en ciencias naturales, me lo va a aplicar en ciencias sociales, me lo va a aplicar en sociales y matemáticas. El de matemáticas yo no puedo. No, sino vamos a ver cómo vamos a hacer. Ahí me tiene que ayudar usted. Usted me trae texto y empezamos a hacer una capacitación con docentes, horarias.
este jueves me tocaba las ciencias naturales, yo me empecé a aplicar estrategias, palabras claves, preguntas claves. Pero el docente se comprometía a traer un texto de ciencias naturales, a tomarlo como base, este mismo ejercicio, con un texto de ciencias naturales, hacíamos el trabajo como ellos tenían textos de ciencias naturales, yo empezaba a ver sus cosas y yo empezaba a hablar, y eso se tenía que hacer en el aula, por lo menos tenía que hacerlo en una hora, porque no falta el docente que uno da la charla y nunca lo hace. Entonces, y tenía que haber evidencias de eso, y así empezamos. No le puedo decir cómo nos ha ido, porque solo arrancamos en el segundo periodo, todavía no acabamos el año, no hemos alcanzado a hacer evaluaciones. Y hay todavía no hemos alcanzado a ver. Hay, por ejemplo, como las ciencias naturales que hemos tenido la primera reunión para eso, por el espacio del tiempo, ustedes saben. Porque yo tengo mi carga académica y pues me toca la clase, no puedo pasar enseñando a los docentes. Pero es una estrategia que puede funcionar en un colegio, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta, muchos dicen, es que no puedo así. Problema, ¿por qué piensas en otras? Comprensión de lectura. Comprensión de lectura. ¿Quién quiere saber si cómo es que se está leyendo? Es la manera como se presenta el texto. Sí, claro. Es que eso apunta así. La mayoría de colegios nos quedamos por la comprensión de lectura. Pero todos los que nos están dando al igual, somos todos, eso debe ser así. Las áreas son interdisciplinarias, siguen relacionando con sí, por eso, pero todo se lo dejan a uno y no puede ser así. Porque todo, si tienes algo de lectura, es en toda lo que hablaba el profesor, en español, en sociales, en ciencias, hasta en matemáticas, para entender el problema. Porque este lenguaje es transversal, no solamente es comprensión de lectura, sino que también es escritura. Entonces hay unas cosas generales que no es transversal y hay unas cosas particulares como los conceptos, el tecnolecto y cosas específicas que es lo que se llama leer de las ciencias. Es un ejercicio similar al que está diciendo Gerardo que hace allá. La señora. Perdón. Que compartiendo un poco lo que ustedes están hablando, yo siento que es que hay tal vez un vicio a nivel de nosotros cómo abordamos la enseñanza, en pensar que la lectura desde un aspecto netamente lingüístico es decodificar y saber comprender lo que me plantea el texto. Pero hay otros autores, por ejemplo recuerdo a McLaren, que hay que enseñar al niño a leer el mundo, pensando en la lectura como esa construcción de sentido que logra el niño, ¿cierto? Desde la postura de lo que me plantea un texto, sea escrito, sea de imágenes, ¿cierto? Y cómo con ese diálogo entre mi ser, todo mi mundo, todo mi saber, construyo ese sentido, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso llevado al planteamiento en todos los docentes, porque es que el tema de lectura y escritura, como lo planteabas tú, no es un ejercicio solamente de los profesores encargados de enseñar el lenguaje, puesto que no es una actividad particular, que sí la abordemos desde la didáctica específica, pero es una actividad humana y por ser humana, ¿cierto?, debe abordarse en toda la esencia del individuo. Entonces yo creo que es allí donde tal vez a nivel macro en nuestro sistema educativo, en nuestra concepción de nosotros como docentes debemos replantear, y eso ya es una cuestión y una tarea de reflexión de todos, ¿no?, incluyéndonos los docentes que somos de lenguaje, de matemáticas, de educación física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que buscar resolución. Hay que buscar resolución. Imagínense nosotros le buscamos la solución. Y no sé si nos resulta, como le digo, yo le puedo decir que eso no, puede que no funcione, pero puede que funcione, no toca jugársela. Y buscamos la solución de que vamos a dar unas técnicas, así suena fea la palabra, vamos a dar unas técnicas, unos procedimientos por áreas. Pero eso se tiene que aplicar, que no se quede en el papel que yo tomé la nota que qué lindo esto, no se tiene que aplicar y se tiene que evaluar. Claro que es un proceso largo. Si Dios quiere nos vaya bien. Mi señora. Bueno, primero estoy enchilada porque tiene un manejo del tema increíble. Es un privilegio estar en esta clase, no sé que me fuera a gustar tanto. Me encanta cómo hace participar a los niños, cómo construyen un concepto entre todos, que aplican lo aprendido en las otras clases, el proceso que se aplicó, que les enseñó cómo crear ese texto y también lo conceptualizó, les explicó las partes, trabajó la ortografía, o sea, que a veces nos centramos en el
en determinado tema, pero en una clase podemos abordar muchos temas sin salirnos del contexto de la clase. Me gustó la disciplina de los niños, estaban muy concentrados, muy organizados, y eso es importante, porque a veces la indisciplina en una aula no nos permite. Eso es un factor bien complejo, nosotros, como les decía, nosotros tenemos un curso de 45 hasta de 52 tenemos. Hay cursos hasta de 52, la norma tiene una presión importante. Y hemos detectado que el problema de la disciplina radica en el gusto. ¿En el qué? En el gusto. Que a usted le guste eso. Cuando a usted le gusta algo, cuando a usted le llama la atención, eso funciona. Y también colocar una regla básica. En el video no se ve, pero en el de 45 minutos no falta el genio por ahí. Y yo no me di cuenta, yo estaba dando mi clase, concentrado, tomando notas, todo eso. Cuando yo miro el video de 45 minutos, un hito, haciendo lo que no. Ya se habían puesto a hacer muñecos. 10 tapaditos bien ahí, y él no estaba en. Y se supone que nos enseña todo, no solamente, pero la disciplina del gusto. ¿Dónde estaba ese que no estaba haciendo lo En mismo? medio, estaba bien camufladito. Ese se había ubicado tan bien que lo tapaban dos niñas altas y él ahí. Y bien. Pero en la organización de las sillas, ¿dónde estaba él? Como decía la mitad de gusto. En el medio. Pero él mismo se había ubicado. Y eso le sirve el video. Pero yo me di cuenta de eso, que ¿Él te participó? No. O sea, no te dio. No. Porque hay gente que está en la posición. Ahí participó como de los estudiantes, de ahí con 42. De los 42 participaron unos 38. Que ya tocaba ir ganando, como se dice. Porque ya la hora iba pasando, ya había cambio de hora y tenía que firmar eso y tenía que hacer eso. Y ese cuando estudio, pero dicen que uno no es nada así, uno sabe, es una vida, uno no enseña para uno enseña para todos, uno busca que todo el mundo le ponga atención, pero son cosas, nosotros hemos dado cuenta que la disciplina se gana con el gusto. Cuando a usted le gusta algo, le pone ganas. Claro, pero con la motivación y con el gusto, pero también con clases bien estructuradas. Es decir, el problema de la disciplina se puede no resolver del todo, pero si usted tiene gran parte del problema resuelto, si tiene una estructura muy clara, es decir, si no hay vacíos en el cual el estudiante, o sea, que tú por ejemplo te pongas a hacer algo y la gente se quede como, ¿y en este momento qué? Entonces, cuando hay una gran estructuración, los momentos están bien definidos, eso ya llevas ganado muchísima disciplina, claro, más la motivación, el interés, el tono de la voz, la disposición de los elementos, etcétera, pero grandes estructuras hacen posible clases con muy buena gestión. Angélica. Sí, mi apunte tiene que ver hacia lo que está planteando ella, y es que el tema de la disciplina debe plantearse desde mi rol como docente de poder lograr involucrar a otros, que es un grupo de estudiantes, en este caso es un grupo grande, de poder involucrar a otros por las estructuras que yo planteé en mi clase, ¿sí? En ese caso, la organización que yo diseñe puede que no sea garantía de que mi clase sea exitosa, ¿sí? No necesariamente debe resultar en eso, pero sí hay un esfuerzo importante del docente por involucrar a todos y que eso conlleve, porque cuando tú estás conectado, como dice mi hijo, cuando tú estás conectado por varias razones, entre ellas la motivación, que es un aspecto importantísimo en el aprendizaje y que es uno de los elementos principales para poder lograr aprendizaje. Y hay una teoría que sustenta eso, que si no hay motivación, sea intrínseca o extrínseca, y que luego nos movamos de lo extrínseco a lo intrínseco gracias a las estrategias, pues bueno, puede suceder en el aula, pero sí la forma en que tú organices y garantices esa participación de los estudiantes hace que la disciplina pueda ser un poco más manejable, porque hay otros temas también de personalidades y tal vez diagnósticos que podrían allí afectar, ¿no? Y ya eso es otro tema que debería abordarse de distinta manera. ¿El señor? No, bueno, la primera es que felicitarlo por compartir su conocimiento, ¿cierto? Y digamos que parte de este foro
ha sido esa invitación para todo el sector educativo y especialmente para los docentes. Ustedes han construido un conocimiento durante toda su vida laboral y se han llegado a la posibilidad de compartirlos con sus pares. Entonces, aquí lo quiero felicitar por la labor que está haciendo hoy acá, pero más allá de eso, digamos, con la estrategia que nos acaba de evidenciar para empezar a trabajar la interdisciplinaridad y cómo desde un requerimiento de su contexto de institución educativa, donde todos los docentes le decían tener problemas de comprensión, usted planteó atender ese tema, pero que ese tema colateralmente le está aportando la interdisciplinaridad. ¿Sí? Entonces nos hace evidente como una forma de trabajar la interdisciplinaridad aprovechando los recursos que contamos en la institución educativa, empezando por el recurso humano, con un docente pues, que cuenta con una capacidad, con un conocimiento y que es osado en decir, listos, yo mismo hago la propuesta de taller y yo mismo desarrollo el taller, pero con la condición de que ustedes apliquen eso, pero lo apliquen desde cada área. Entonces, esta es una de las 10.000 formas de empezar a trabajar la interdisciplinariedad. Lo quiero traer porque parte de la labor que nosotros hacemos siempre es eso, empezar a reconocer esos cómo y decir, el cómo que usted está haciendo es un cómo que es válido por la misma naturaleza, cómo se desarrolla, cómo se concibe, cómo se desarrolla y con lo que se logra, ¿cierto? Y en este momento en el que estamos hablando, pues que en el país se está hablando de los DBA, se está hablando de las pruebas saber, de los resultados, en donde digamos que una de las áreas maestras es el lenguaje, por todo lo que ustedes han dicho acá, y como lo han documentado, además porque lo han argumentado de una forma muy clara, sin dejar de lado lo técnico. Claro, Entonces, claro. te felicito por todas tus apreciaciones, es parte de lo que les queremos decir a los docentes, no dejemos lo técnico, recuperamos nuestro acervo técnico y nuestras argumentaciones en espacios como estos, donde estamos resignificando los conocimientos, pues los acervos técnicos son valiosos, porque de esta forma le da validez lo que estamos haciendo. Gerardo, usted casi, uno dice, como que ¿qué le busco? Uno casi que no le encuentra nada como para decir, le falta esto. Sin embargo, si son detalles pequeñitos, son detalles grandes. Un detalle que yo le quería decir, bueno, me quiero volver a lo que decía la compañera, el tema de la corrección como estrategia pedagógica. Fundamental, no solo para esta área, sino para todas. Porque los niños cuando están escribiendo se van a dar cuenta que la corrección es parte del proceso, que de los errores se aprenden y que los errores son fundamentales en el proceso pedagógico. Tengo una pregunta, es con relación a cómo usted decía, descubrir que los niños entendieron sin evaluar, ¿sí? Sin colocar la nota, que en algún momento yo entendí eso, que usted decía, lo importante o la clase finaliza cuando uno como docente se da cuenta de que los niños entendieron lo que uno trabajó en clase, sin colocar la nota, sin evaluar, ¿sí? Entonces, perdón, la dejo de palabra, ya finalizo. Y lo último, que la sugerencia otra es, bueno, el tema de la conceptualización, ¿cierto? Está el ejercicio de la conceptualización que hace usted como docente y fabuloso lo que muestra la conceptualización de lo que usted está tratando, pero también la construcción de los conceptos de los niños, ¿cierto? A pesar de que es un proceso del conocimiento previo, este conocimiento empírico o cultural, cómo se encuentra en el aula de clase con el conocimiento científico, aquí desde lo que el lenguaje muestra, y se encuentran los conocimientos, ese conocimiento, cómo se ve evidenciado en un texto, ¿cierto? Pero, de todas formas, es, y mi teoría es esa, de que, y lo que usted lo decía cada ratito, que los niños, si no tienen claro el concepto, no pueden dar porque explicar ese contexto. Entonces, esa conceptualización es la que también le quiero sugerir en el proceso de trabajo colaborativo con las otras áreas o en sus talleres. Profes, si ustedes no dejan claro el concepto de la suma, ellos no van a poder escribirlo. Si ustedes no ayudan a esa construcción conceptual de la célula, los niños no van a poder escribirlo. Entonces, aquí el ejercicio y la motivación desde lo que el lenguaje nos permite es que esa construcción conceptual es permanente y que en la escuela es permanente y que los niños son permanentes.
que los docentes casi no lo hacemos evidente, porque claro, algunos conceptos que nunca permitimos el proceso o el tiempo, las horas, que identifiquemos cómo se construyó esa conceptualización en los niños, ¿cierto? Para ellos qué es coherencia, para ellos qué es cohesión, para ellos porque pronto las tres no son importantes, ¿cierto? Entonces digamos que eso es lo que yo quería como decirle y finalizar con una cosa que usted decía. No son como el paso a paso, hay metodologías y hay estructuras, y las ciencias y la academia, la escuela siempre se ha fundamentado en las metodologías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha sido la forma como la ciencia ha permitido su desarrollo, para que haya un orden, para que haya una coherencia. Entonces las metodologías son importantes, por eso hablamos de marcos conceptuales, marcos metodológicos, y esos marcos metodológicos nos permiten hacer. Entonces son cosas que dejamos de lado pero que son importantes, y usted nos lo ha recordado. Entonces por eso lo resalto, la metodología sí es fundamental, ¿sí? Lo digo porque como yo sentí que no quedan como las técnicas, no son las metodologías, y cada área y su clase con una metodología da resultados claros. Ahora sí, perdón, yo estoy como hablando mucho, pero ya me voy a callar. Y aún así, algo que dice, uno no podría pensar que así como en medicina, por ejemplo, si bien ellos necesitan formarse, los doctores necesitan formarse con, digamos, el conocimiento respecto a la biología, la morfología, etcétera, etcétera. Si no existiera la técnica, el riesgo que tendríamos en una cirugía, por ejemplo, ¿cierto? Si no se le explicara a ese médico la técnica para hacer, no sé, una operación cualquiera, un trasplante de hígado, y hay un protocolo establecido para eso, y hay una estructura para eso, estaríamos en riesgo frente a nuestra salud. Lo mismo sucede en todas las áreas. Deben existir las estructuras, como tú lo planteas, ¿cierto? Deben existir las estrategias, pero eso no debe ser lo único que deba trabajarse en aula, y qué chévere que tú lo plantees así de esa manera, y me parece que es una forma ideal de poder abordar los saberes que queremos nuestros estudiantes alcancen, ¿no? Bien, yo le pregunto. En cuanto a la evaluación, para responder a la pregunta que me hacía el señor del Ministerio, nosotros jugamos a la exigencia. Es una escuela que exige bastante. Y la exigencia es buena, la exigencia es en todo sentido, desde la presentación personal. Desde la presentación personal no estamos. Sabemos decir que los papás van a decir que ustedes friegan mucho. Nosotros sabemos decir cuando ya nos sacan la rueda, ¿para qué los traen acá entonces? Cuando me sacan, si nosotros fregamos tantos, pues para qué. No fregué tanto. Pues. La evaluación nosotros la concebimos en tres momentos. Uno es en la clase y dos lo que pasó después de la evaluación y tres lo que se puede llegar a hacer. Y cuando un estudiante pierde la materia, la pierde por una nota. Pero después del periodo, lo dividimos en 4 periodos, lo hacemos una cosa que se llama plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento le apunta a lo que perdió, no a todo. No, qué pena, hijo. Usted aquí teníamos 3 logros programados. Los 3, sacó 2, usted perdió, me prepara los 3 logros. Este para este ya para este logro, este ya para este logro, este ya para este logro, este examen para este logro, no. Pero teníamos 3 logros programados. Entonces usted información, el primero lo pasó, pero el segundo y el tercero no. Entonces el primero, parece. Concéntrese en el segundo y el tercero. Pero tiene que haber una actividad, tiene que haber un refuerzo, y así lo vamos. Acá, cuando hablaba de la evaluación y no en la nota, me refería a verlos a ellos trabajar, a verlos a ellos que tienen en la cabeza, está claro el concepto, a verlos a ellos que ya tienen clara la estructura. Porque yo no les digo, si me ayudan a esto y se portan bien, les doy una nota, o les doy un punto más o un punto menos, el que moleste, ya sabe cómo lo va. Esa es a esa estructura. Claro que en el transcurrir pues lastimosamente, como estamos hablando de niños, de adolescentes, no está toca colocar. Claro, eso es lo que es evaluación formativa. Pero pues esa nota no puede ser que tú sacaste 2.9 y qué pena, tú sacaste 2.8. No, es bien el plan de mejoramiento como de. Si ya hay problemas con el plan de mejoramiento, ya. Aunque la mayoría de estudiantes presenta el plan de mejoramiento, la mayoría de estudiantes logra superar ese plan de mejoramiento, el interés, pero ese interés también radica en el padre de familia, y
involucrar al padre de familia con la actividad, sobre todo con los estudiantes en el sueño bajo. El problema es que tenemos nosotros los hogares destruidos. Ahí tenemos, es un problema grave. La mayoría de estudiantes que tienen problemas académicos o de convivencia en nuestro plantel vienen de hogares destruidos, que el papá no vive con la mamá, o que el niño lo cría la abuelita, o que el niño lo cría el tío, o que el niño lo cría la sobrina, o que el niño pues se lo turnan. Ahí tenemos hogares así que esta vez usted bueno, el mes, ya tratando que se acabe el mes se lo van a tirar al otro, y así andan. Ese es el problema, porque no hay el parámetro de autoridad. Claro, eso sucede en todos lados. Y ese es el problema. Bueno, mira, gracias por el conversatorio. Bueno, que exista poco auditorio tiene sus ventajas, ¿no? Es que podemos conversar un poquito más porque cuando es grande, entonces toca de a poquito. Vamos a cerrar con una actividad pequeñita que nos toma 2 minutos, pero que le queremos dejar a Gerardo, que amablemente nos compartió su conocimiento. Y es que en una hojita de esa bonita agenda que nos regalaron a todos, vamos a escribirle la respuesta a la pregunta ¿qué me queda de la sesión de hoy? ¿Qué aprendizaje? ¿Con qué me voy? Y asimismo le pido a Gerardo que piense qué aprendizaje le quedó hoy para que ahorita lo comparta con el auditorio, pero ellos sí se lo van a dejar escrito para que él se lleve su hoja. ¿Qué aprendió hoy? ¿Qué me queda de esta sesión, de esta tarde de trabajo? Si quieren guardar contacto con él, le ponen su nombre y su correo. Entonces empiezo yo. No, señor, que con usted cerramos con broche de oro. Como usted manda. Le vamos a dar la palabra a la señora. Sí, señora, a las 3:30, allí donde fueron las plenarias, va a proyectarse el partido en la pantalla. Que si no aparece en el grupo, esa es una cosa. Sí. Listo, Angélica, nos puedes leer. Bueno. El papelito me lo deja. Ah, claro, ese es el regalo que ella le deja a usted. Bueno, me llevo unas estrategias nuevas para abordar el trabajo con conceptos y saberes que los estudiantes deben alcanzar aprovechando el recurso de la construcción colectiva del texto para comprender la estructura del cuento. Muchas gracias, Angélica. Ya está dando un papelito. ¿Profe? Me quedó una gran admiración por el profe, respeto por nuestra labor, varias estrategias para mejorar mis prácticas en el aula. Lo considero un gran ejemplo de pasión por nuestra profesión y aprendí la importancia de la planeación. Profe, muchas gracias. Le doy gracias a Dios por haber compartido sus saberes con nosotros, que otra cada vez que nos podemos ayudar
claro toda la situación, la contextualización, trabajar con amor, que hay que emplear estrategias para crear nuevas y hay que emplear estrategias para mejorar el trabajo y una buena motivación. Maravilloso. Profesor, yo un poquito tarde, no sé si quiera decir algo de lo que alcanzó a presenciar. A ver, de la experiencia la conozco. Yo soy de la Secretaría de Pasto. Pues sí, yo estaba en las líneas de la línea que es militar. Conozco muy bien la experiencia del profe, pero normal. Es muy enriquecedora porque enseña a los niños y despierta en ellos la creatividad. Uno mira que el colegio La Normal, lo que dice el profe, tiene mucha exigencia, ¿sí? En todas las áreas, no es solamente dentro del español, de la matemática, de la física, por ello es dentro de los mejores colegios a nivel del municipio, junto con el liceo, que todo el mundo sabe que es el mejor colegio catalogado este año a nivel del país. Y algo que sí debe exaltar el profe es su vocación, es como ese cariño, ese amor. Va un poco más allá de la nota, que va a formarnos. ¿Sí? No, allá uno, por ejemplo, cuando uno mira la experiencia del profe, mira que los niños no entran como obligados, sino que los niños es como cuando uno quiere más, o espera que ojalá no se acabara la clase, o de un chasecito más. ¿Sí? Ese es como yo creo que ese es como el mejor regalo que los niños pueden ver al profe, es el mismo amor, es el mismo cariño que le tienen por aprender. Y así cuando tú eres libre del conocimiento para poder absorber todo lo que te puedan enseñar, en esa medida tú también respondes. Entonces no estás cuajado, no vas con una nota, no asistes porque tienes que asistir, sino porque realmente deseas. Porque es de las partes más valiosas del profesor para decirlo en público también. Creo que está muy bien representado. Y bueno, esperar pues ojalá en los próximos años haya nuevas estrategias también de nuestros demás docentes para poder venir a estos pueblos tan ricos. Para que así sea. Y bueno, Pues primero que todo felicitarlo, pues se le nota la vocación, el amor por lo que hace, desde que llega a la clase, desde que inicia la clase. Una de las cosas yo creo que como participante de este gran evento y de todos los profesores que están participando acá, es que los profesores que muestran sus experiencias es porque tienen vocación, porque les gusta lo que hacen. Pero más allá de eso es importante, pero hay una más allá que para mí es mucho más importante, y es que no le tienen miedo al aprender, porque el solo hecho de que muestren las experiencias, eso es, digamos que un reto muy grande para docentes, de que los pares le hagan comentarios, le hagan observaciones. Entonces digamos que es un reto personal. Entonces yo le quiero resaltar esas dos cosas. Con relación a la clase, así como es difícil con los de preescolar, también es difícil con los adolescentes y más con la edad en que están. Entonces su estrategia, como es de contundente, por más de que no falta, el que en el día, no esté en el día el que quiera aprender es eso, pero en el resto se nota. Y digamos que ahí sí me apoyo, lo recupero, traigo acá lo que le estaba diciendo Lucía, la compañera de RPA, con relación a que cuando uno estructura una clase con tanta fidelidad y todo, la clase se va rápido. Ahí están 2 horas, se van muy rápido. 1 y 2, la clase como se va solita. Entonces digamos que le quería resaltar eso. Quiero hacer una invitación, y es que sería bueno que en las semanas institucionales, aprovechando esta metodología que está trabajando este foro, pues hombre, que la propongamos en la institución educativa, todos los docentes, no solo Gerardo, sino también ustedes, la Secretaría de Educación también. Un profesor de matemáticas, arriésguese a mirar, a dictar una clase
permitan y cree espacios en el que diga hay un espacio para construir o para fortalecer la interdisciplinaridad. Profesores, con relación a esta clase, ¿qué me pueden decir y qué áreas me pueden decir? ¿Qué áreas me pueden aportar? ¿Con qué áreas puedo trabajar colaborativamente? Porque eso es generar conocimiento. Y eso es lo que últimamente hemos escuchado como gestión del conocimiento. Es hacerlo así y se hace de esta forma. Entonces por eso la iniciativa no solo es para acá, para nosotros, lo que trascienda más allá de este escenario y de nosotros. Entonces digamos que la invitación es esa, a Gerardo que siga con su trabajo interdisciplinario, que lo hizo a partir de una necesidad, pero que tiene que ver cómo coge fuerza y dice, es una forma de trabajar bien la interdisciplinaridad, tenemos una metodología y que seguramente con los demás profesores van a seguir creando otras más. El reto, dicho, ya vamos a hablar al almuerzo y con eso termino, es que ojalá que con esto no termine, ¿cierto? Y se le sus compañeras hoy con esa línea de base, esa foto que usted tomó cuando elaboraron el primer texto y que después seguramente lo mirarán al final del año cuando terminemos un gran ensayo, qué sé yo, los estudiantes. También que lo hagamos nosotros como docentes. Hoy hicimos esto, hoy aprendimos, mañana, ¿qué va a pasar con esta experiencia que pasó y que siguió Gerardo hoy? ¿Será que me atreveré a escribir un ensayo sobre la práctica docente? ¿Será que en el plan de lectura de la institución educativa habrá un ensayo o una descripción donde describa cómo es el proceso de escritura de los niños de la Escuela Normal de Pasto? Entonces, esa es mi invitación. Y la invitación es que lo que digo a los profes, tanto en la gana de la institucional, hagan eso, pero también en el plan de lectura de la institución educativa, que no se vean solo textos de lenguaje o de lengua castellana, sino que se vea qué bonito el de ciencias, diga, venga, Gerardo, mire, yo voy a colocar para mi plan de lectura de la institución para el grado quinto un texto, este libro o tal película de este señor que estuvo hace poquito, el que mejoró el tema de la teoría de la relatividad, no me acuerdo Tom Hopkins. Eso, exacto, entonces esa es la invitación, ¿cierto? Invitar a los otros docentes que el plan lector lo nutra en otras áreas, que ellos se atrevan a escribir un texto desde su área. ¿Por qué la importancia de la matemática? ¿Por qué la importancia de la resta? ¿Por qué la biología? Y que eso haga parte de nuestro plan lector. Usted como profesor, como osado que es, yo desde mi experiencia le digo y le invito a que haga esto. Le agradezco mucho por estar con nosotros y por compartir su conocimiento y permitir que le aportemos. La pregunta que aprendió, pues a lo largo de la vida, Dios me permitió hacer varias cositas. He dado varias conferencias, ¿no? Sobre temas de lectura, sobre temas de filosofía, sobre estrategias de lectura, estrategias de filosofía, estrategias para pruebas saber, tanto en mi departamento como en otros departamentos. Pero el ejercicio de hoy es bien duro. Yo desde las 12 del día que estaba en una conferencia estaba de la cabeza. ¿Por qué? Porque es ponerse en contexto. Lo duro que es ponerse en contexto. Una cosa es venir a hablar el texto narrativo. Para analizar un texto narrativo debemos partir de esto, de un texto narrativo esto, sugiero que hay que hacer esto, hay que tomar el texto narrativo y listo. Las pruebas hablan. Uno puede decir, esto es lo que yo hago. Yo lo hago así y se lo pongo a usted. Y eso sí es duro, porque uno no sabe qué puede pasar, pero si uno no se pone en contexto, es como este amigo que decía que les ponía la anécdota, y cuando le preguntaron ¿a qué voy a la luna? Me dice siempre, ¿a qué vas a ir a la luna? ¿A quién se te va a ocurrir ir a la luna? ¿A qué vas a ir a la luna? Algún día no vamos a llegar a la luna. ¿A qué? Para poder ver ese destino. Y cuando uno se ve desde fuera, ve las fortalezas que gracias a Dios ustedes me indicaron, que de pronto algunas veces uno ni las percibe. Y también ve algunas cosas que se pueden mejorar, porque la práctica docente es eso, una mejora permanente. Si la práctica docente estuviera escrita, pues sería, toma el libro y el libro lo puede aplicar usted. Un docente que sabe cómo va la cosa, qué se puede mejorar, y qué bueno este foro que
que nos tomó a nosotros, y Dios les pague a las personas que estuvieron aquí acompañándonos, al señor camarógrafo que nos ayudó desde su vivencia como padre de la familia, ¿no? Y esa es una labor, compromiso del padre de la familia con el aprendizaje. Dios le pague a los dos expertos del ministerio. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para Gerardo. Y un agradecimiento por haber asistido. Y la hojita que sí, y la hojita de regalo que se llevó. Ay, perdón. Gracias. Pues mañana. Mañana a las 9:20 nosotros. Pero el primer día es el más duro. Mañana está repasado.